Mis queridos hermanos, en esta hora hemos de orar antes de abrir la palabra del Señor, así que les invito a tener una oración. Amantísimo Padre, nos presentamos delante de ti, esperando tu misericordia y tu amor a través de la sangre de nuestro amado Salvador Yeshua. En esta ocasión, una vez más, te necesitamos, Señor, entre nosotros. Y queremos que otra vez tú nos hables a través de tu palabra. Queremos, Señor, vivir eternamente contigo, pero necesitamos que tú nos guíes a toda verdad, conforme a tu promesa para con cada uno de tus hijos. Así que en esta hora, Padre, tanto los que estamos acá o los que estamos del lado allá de la cámara, pedimos que tu bendición a cada uno les alcance, ya que te lo pedimos en la preciosa sangre y los méritos de nuestro amado Salvador Yeshua. Amén. Amén. Bien, mis queridos hermanos, damos la bienvenida a cada uno de los presentes, esperando que se puedan sentir en la presencia misma de nuestro amado Señor y que Él pueda colmar todas nuestras aspiraciones con éxito para finalmente encontrarnos en la patria celestial. En esta hora vamos a hablar de varias cosas en las cuales el Señor ha tratado de llamar la atención a su pueblo a fin de que nosotros podamos tener orientación profética, ya que los eventos son los cumplimientos de su palabra y de sus promesas, pero el enemigo de las almas ha tratado de que su pueblo no conozca ni entienda el tiempo. Y mayormente centro el tema de hoy en cuestión del tiempo y de los eventos, ya que la gran mayoría de los que conocen las Escrituras nos hablan de los eventos proféticos sin tener en cuenta el fundamento del tiempo. Nosotros sabemos que cuando el Señor hizo la creación, cada día lo fundó en el tiempo, es decir, y fue la tarde y la mañana y un día, y fue la tarde y la mañana y el siguiente día, y así sucesivamente encuentra que todos los días de la creación, en cuanto a lo que Él hizo cada día, está fundado en un día determinado para que nosotros podamos distinguir los días de la semana y también el fundamento de su creación. También los tiempos proféticos de los que Él ha hablado. Nosotros hablamos esta semana de Génesis 3:15 en cuanto a que de la simiente de la mujer saldría quien vencería a la serpiente, quien le aplastaría la cabeza a la serpiente. Pero realmente el Señor ha dado un tiempo para que el libertador, venido de la simiente de la mujer, pusiera fin al pecado y expiara la prevaricación y pusiera al margen de la libertad los que han estado esclavos del pecado. Por eso el Señor ha tenido a bien darnos la noticia más grata de que Él envió a su Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que en esta hora quisiera que leyéramos Devarim, Deuteronomio capítulo 29, el verso 29. Amén.
29, capítulo 29, verso 29. Deuteronomio, capítulo 29, verso 29. Amén. Y leemos: las cosas secretas pertenecen a Yudhe-Bahet, nuestro Elohim, pero las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, a fin de que cumplamos todas las palabras de esta ley. Es decir, que, repetimos, las cosas secretas pertenecen a Yudhe-Bahet, Jehová, dice acá la traducción, nuestro Elohim, nuestro Dios, pero las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre. Si están reveladas, ¿cómo conocerlas, hermanos? Dijo Yeshua, escudriñar las Escrituras. Realmente, cada aspecto del plan de la redención está bien explícito en la palabra del Señor. Solo que nosotros tenemos que hacernos de las palabras de los profetas, porque el Señor habló por boca de sus santos, los profetas, ¿no es verdad? Así que la información de cada aspecto en el plan de la redención está dicho por los profetas, pero tenemos que escudriñar para saber dónde está cada evento fundado en el tiempo. Amén. Amén. El enemigo de las almas ha tratado de desorientar a nuestro pueblo, al pueblo del Señor, de manera que en los eventos que están plasmados en el tiempo, el pueblo no tenga noticia de ellos y esté desorientado totalmente. El calendario gregoriano ha causado este cambio y ha sido una tragedia para los que viajan en el orden histórico bíblico. Y realmente el Señor en este tiempo quiere restaurar todas las cosas para encontrar un pueblo preparado para su venida. Si nosotros analizamos la historia, vamos a encontrar que nuestro pueblo Israel fue llevado a Egipto y estuvo en Egipto esclavo, y el Señor lo sacó con brazo fuerte. Según la historia, el Señor tuvo que hacer maravillas y milagros para que quedara claro, no solo para los egipcios, sino para las generaciones subsiguientes, a fin de que esto quedara claro, que el poder del Señor, gracias a Él, pudieron salir de la esclavitud egipcia. Pero Israel se encontraba obligado a vivir por un tiempo espurio o pagano, de manera tal que se desorientó en cuestión del tiempo, puesto que este tiempo había sido entregado a Adán, y Adán lo pasó de padre a hijos, y los hijos a sus hijos, y así continuaron 25 siglos hasta que llegamos al Sinaí, donde finalmente Moisés escribió en el libro, y desde entonces la revelación en cuestión del plan de la redención de su palabra ha venido explícita tanto en los estatutos como en las 10 palabras, es decir, los 10 mandamientos. Así que para nosotros ha sido revelado a través de los profetas cada evento en el tiempo, de manera que nosotros podamos descartar a Satanás en todo el engaño que ha tratado de sumir al pueblo a fin de que no le resplandezca la luz de la verdad. Y el pueblo en este tiempo realmente, hermanos, se encuentra como en los días de Elías.
el pueblo se encuentra desorientado tristemente. Los sabios, los teólogos, los pastores, los líderes anuncian los eventos sin tener en cuenta que están plasmados en el tiempo y que el tiempo es quien nos da la capacidad de entender que debemos prepararnos porque el evento se acerca. Entonces, el Señor ha querido que en este tiempo, con el mensaje del tercer ángel, su pueblo se capacite, su pueblo reflexione, su pueblo, como dice Isaías, se pare en los caminos y pregunte por las sendas antiguas a fin de volver a prepararnos como un pueblo santo para exaltar la justicia del Padre y finalmente para que quede claro que su ley es santa, justa y es buena. Las cosas reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre. Pero como el fundamento del tiempo en cuestión de los eventos no se comprende en su totalidad, realmente los eventos están como briznas de pajas que son batidas por el viento y son llevadas de aquí para allá y de allá para acá y realmente no se sabe. Acá estuvimos hablando en otros temas respecto a la Navidad. Se sabe y el pueblo del Señor sabe que el 25 de diciembre no tiene nada que ver realmente con las Escrituras. Que realmente nuestro amado Salvador Yeshua no nació el 25 de diciembre. Pero yo me pregunto, y los líderes estudiosos de cada iglesia, los pastores, los ministros, los teólogos, que han sido pagados a tiempo completo para escudriñar la palabra a fin de ser guías para el pueblo, no pueden darle a la trompeta un toque certero, no pueden enseñar al pueblo que si el 25 de diciembre no es el tiempo de su nacimiento, no le pueden enseñar el tiempo correcto en que él nació. Las Escrituras nos muestran esto. Y cuando hablamos del plan de la redención, realmente nos sumamos al tiempo porque la gran mayoría del pueblo de Dios comprende los eventos proféticos, pero no entiende el tiempo. Porque la palabra dice, y llegado el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. ¿Pero qué tiempo? Nos encontramos a Ana y Simeón solitos, que eran los únicos que tenían el conocimiento del tiempo en el templo esperando ver al libertador llegar. Y comprendemos que de esta manera se cumplió la profecía y Yeshua, dentro del orden de la ley, cumplió cada prerrogativa de lo que los profetas hablaron de él. Así que, pensando bien en el orden del tiempo, queremos en esta ocasión hablar de algo que ha transcurrido en la historia bíblica y que como no se conoce el fundamento del tiempo, seguimos repitiendo algo que no pertenece al pueblo santo del Señor. Tenemos, por ejemplo, en el capítulo 24 de Mateo, vamos a leer algo que el maestro le habló a sus discípulos y que hace llegar a nosotros esta información de manera que nosotros podamos estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Estamos acá en el versículo 39
del capítulo 24 de Mateo. Y dice así: y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Y no, si así será la venida del Hijo del Hombre, como en los días de Noé, ¿nos está diciendo que volverá a repetirse la historia? Sí. ¿Volverá a repetirse la llegada del libertador? En este caso, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. ¿Volverá a repetirse la historia de Noé, pregonero de justicia, enseñando a un pueblo de un evento que venía en el tiempo y que ellos ignoraron? Muchos me han dicho que Noé no sabía cuándo era que venía el diluvio. Y yo quiero mostrarles a ustedes hoy, dentro de varias cosas, que este evento estaba dado a Noé en el tiempo y que bien se conocía cuándo era, porque Amós 3:7 dice: no hará nada el Señor sin que antes revele su secreto a sus siervos los profetas. Vayamos allí a Bereshit, Génesis, el capítulo 6. El capítulo 6, el verso 5 en lo adelante. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos de su corazón solo era de continuo al mal. Y se arrepintió Yuteb-Bajet de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Por eso dijo Yuteb-Bajet: borraré de la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Yuteb-Bajet. Aquí hay mucho que exponer en cuanto a estos versículos, pero en esta ocasión nos vamos a centrar en cuestión del tiempo para ver en el evento, si Noé tenía conocimiento del evento y del tiempo. Al menos en el verso 8 del capítulo 6 dice: pero Noé halló gracia ante los ojos de Yuteb-Bajet en aquella generación. Dentro de tantas personas, solo Noé, ¿no, verdad? Vamos al capítulo 7, el verso 1, en lo adelante. Y dijo luego Yuteb-Bajet a Noé: entra tú y toda tu familia en el arca, porque solo a ti he visto justo delante de mí en esta generación. De todo animal limpio tomarás 7 parejas, y ustedes van a encontrar un orden en cuanto a los animales que iban a entrar. Y ustedes van a encontrar que el Señor le ordenó a Noé cómo debía de hacer para prepararse para este evento. Ahora, yo quiero que en especial ustedes puedan ver lo que el Señor le dice a Noé. Permítame un momentito. El capítulo 6, el verso 3, porque leímos desde el 5 en lo adelante, dice: entonces dijo Yuteb-Bajet: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre,
porque ciertamente él es carne, pero vivirá. ¿Cuántos años? 120 años. Es decir, que en esta generación solo te he visto justo a ti. Pero, ¿vivirá esta generación cuántos años? 120 años. Bien. Cuando vamos al capítulo, al capítulo 7, el verso 11, dice, aquel día del año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, fueron rotas todas las fuentes del gran abismo y abiertas las cataratas de los cielos. Y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches, y aquel mismo día entraron en el arca Noé, sus hijos, Sem, Cam y Jafet, la mujer de Noé y las 3 mujeres de sus hijos. Pero fíjense, hay algo muy singular en esta lectura. Le dice el Señor, a ti he visto justo únicamente en esta generación, pero ¿cuántos entraron? 8 personas. Es decir, que parece que Noé había ordenado bien su casa, de manera que la justicia que vivía Noé alcanzaba también a toda su familia. Amén. Amén. Por lo tanto, el Señor le dice que esa generación viviría solamente 120 años. 120 años. Pasemos pues entonces al capítulo 8, el verso 13 y el 14. Sucedió que en el año 601, fíjense que en el versículo 11 dice que aquel día del año 600 de la vida de Noé, fueron rotas las cataratas, es decir, comenzó el diluvio, ¿no es verdad? Pero cuando vamos al capítulo 8, el verso 13 y 14, dice, sucedió que en el año 601 de la vida de Noé, en el mes primero, el primer día del mes, las aguas se secaron sobre la tierra y quitó Noé la cubierta del arca, miró y vio que la faz de la tierra estaba seca. En el mes segundo, a los 27 días del mes, se secó la tierra. Es decir que las aguas del diluvio y la historia del diluvio estuvo en un año toda esa experiencia. Y el Señor nos ordena cuántos días, cuántos meses, desde que comenzó hasta que terminó el diluvio, nos está dando una orientación en el tiempo para que nosotros entendamos el evento. ¿Amén? Amén. Pero si el diluvio terminó a los 601 de la vida de Noé, ¿cuándo Noé recibió la orientación de que aquella generación viviría solamente 120? Si usted le resta al tiempo de los 600 años de la vida de Noé, que fue cuando comenzó el diluvio, 120, usted va a encontrar que inevitablemente la noticia le llegó a Noé de manera que él pudiera orientarse, porque no hará nada el Señor sin que antes revele su secreto a sus siervos, los profetas. Por lo tanto, 600 años de la vida de Noé para ponerle fin a aquella generación. Pero la noticia de la destrucción del mundo a través del diluvio le llegó a Noé de esta manera. Usted le resta 120 a 600 de la vida de Noé y termina en el 480 de la vida de Noé, de manera tal que a los 480 años el Señor llamó a Noé y le dijo, a ti he visto solo justo en esta generación, y esta generación va a vivir solamente 120 años. Hermanos, la historia está llena de estos eventos donde enseña el Señor
que en el tiempo fue el límite del cumplimiento de cada uno de los eventos. En el año 601, el capítulo 8, el verso 13, termina el diluvio. Y Noé tenía 601 años. Pero cuando usted lee el capítulo 7, el verso 11, dice que el diluvio comenzó y Noé tenía ¿qué edad? 600 años. Es decir, hermanos, y le dijo, ¿y esta generación vivirá solamente? 120 años. Es decir, que si usted le resta a la edad en que tenía Noé cuando comenzó el diluvio, el tiempo de los 120 años, Noé tenía cuando recibió esa noticia, 480 años. No hay que ser muy teólogo ni muy entendido, porque el Señor es quien te da el orden de la historia y te saca la cuenta también. Solo hay que creerle a su palabra. De esta manera, hermanos, leemos en Mateo capítulo 24, volvemos al texto, Mateo capítulo 24, el verso 39. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Hermano, y no entendieron. Y no entendieron. Nosotros sabemos que cada evento va a tener cumplimiento, porque ya nosotros estamos en el final de la historia. Y como que cada evento a través de la historia pasada se ha cumplido en el tiempo, entonces nosotros sabemos que los poquitos eventos que faltan para la venida del Señor se han de cumplir en su tiempo señalado. En su moed. Es decir, que el Señor siempre ha tenido un orden para orientar a su pueblo. Porque de qué modo yo puedo invitarte a cierta fiesta y no te digo cuándo es. Prepárate, te espero, pero no te digo cuándo es. ¿Puedes estar en la fiesta? No. De ninguna manera, porque no hay noticia de cuándo es. Sé que va a haber la fiesta, pero no sé cuándo es. Y el Señor contrasta esto con la parábola del siervo prudente y fiel, y con la parábola del siervo malo. Y podemos leer acá en Mateo capítulo 24, el verso 45. ¿Quién pues es el siervo fiel y prudente, al cual puso su señor sobre su casa para que le diera el alimento a tiempo? Continuamos la lectura. Feliz aquel siervo al cual cuando su señor venga lo halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dice en su corazón, mi señor se tarda en venir, y comienza a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el señor de aquel siervo en el día que éste no espera y a la hora que no sabe. Yo le pregunto a ustedes, ¿vendrá la noticia a este siervo? ¿A cuál siervo? ¿Al bueno o al malo? Al bueno. Vamos a volver a leer. De cierto os digo, el verso 47 en adelante, de cierto os digo que sobre todos sus bienes lo pondrá, al siervo bueno. Pero, el verso 48, pero si aquel siervo malo dice en su corazón, mi señor tarda en venir, verso 49, y comienza a golpear a sus siervos
y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en el día que éste no espera y a la hora que no sabe, porque no le interesa, está desorientado y el evento de la llegada de su Señor lo sorprende, ¿no verdad? ¿Cómo qué? Vamos al verso 42 y al 43. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. El verso 43. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiera a qué hora vendría el ladrón, velaría y no lo dejaría entrar en su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no penséis. Miren, hermanos, no hará nada el Señor sin que antes revele su secreto a sus siervos, los profetas. Esto ha estado de generación y en generación repitiéndose, que de este evento no se sabe nada. El espíritu de la profecía niega rotundamente esto, y lo vamos a leer hoy aquí, porque es necesario que el pueblo del Señor tenga orientación profética. No dice Primera de Tesalonicenses, el capítulo 4, Primera de Tesalonicenses, el capítulo 5, el verso 4 y 5. Pero vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de la luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Es decir, que nosotros como pueblo del Señor, tomando en cuenta el orden que Él ha dado como noticia para su pueblo, es necesario que como el siervo prudente se prepare a tiempo para recibir a su Señor. Esta parábola fue explicada por Yeshua en el Monte de los Olivos a sus discípulos y nos llega a nosotros porque todas estas cosas están dadas para su pueblo como una noticia urgente para que su pueblo se prepare. En el caso de los discípulos, les dio señales para que se prepararan para los eventos que venían. Y les dio señales para las generaciones subsiguientes, pero en especial está dando la señal del evento para los que vivamos en la última generación. Amén. En el caso quisiéramos que pudieran ver todos que el Señor ha tenido a bien revelar todas las cosas. Y quisiera que pudiéramos, saltando de un evento profético a otro, como para que quede compilada en nuestra mente la información de cómo en cada evento profético el Señor lo fundó en el tiempo, de manera que la orientación para su pueblo diera lugar para que se preparara para ese momento, ¿no verdad? En este caso, podemos ir a Daniel. Daniel, el capítulo 12. Y realmente este capítulo es un yunque donde se han roto muchos martillos. Hay muchos sabios que han
interpretado mal este capítulo por no conocer el orden del tiempo, pero realmente el cumplimiento de los eventos finales nos ponen al margen de prepararnos para la segunda venida de nuestro amado Salvador en gloria. No es que no se conozca el tiempo está bien claro y definido porque tenemos el asunto del santuario que tiene cada evento plasmado en el tiempo, pero en símbolos y ceremonias. El movimiento adventista de 1844 predicó la fecha desde Miller en lo adelante para el 22 de octubre porque el Señor venía en esa fecha. Realmente ellos se equivocaron el evento, pero la cuenta en el tiempo los orientó definidamente para prepararse para aquella ocasión. ¿Entienden, hermanos? Si no hubiera sido porque el tiempo tenía la información, ellos no hubieran sabido el acontecimiento. Ellos equivocaron el evento, aunque en la cuenta estaban bien, porque el final de los 2300 días de tardes y mañana los orientaba y los ponía al margen de prepararse para el evento. En este caso, según lo que ellos explicaban, Cristo vendría por segunda vez a purificar la tierra. Pero realmente era que Cristo pasaba del lugar santo al lugar santísimo. Pero fíjense que estaba dado en la profecía de Daniel. Nosotros comprendemos que desde la salida de la orden para restaurar a Jerusalén habrían 7 semanas, que eran 49 años, y 62 semanas, que eran 434 años, que pondrían de manifiesto la llegada del libertador, el nacimiento de Yeshua y también el comienzo de su ministerio, fin de su ministerio y muerte. Pero estaba dado en el tiempo y el evento lo especificaba en el tiempo. Y valga la redundancia. Sabemos que las 70 semanas son llevadas a año. 70 semanas son 490 días de tardes y mañanas. Es decir, llevado años de años. Pero le faltarían para cumplirse la profecía 1810 años, y estos arribando en la suma de los 490 desde la salida de la orden hasta 1844 dieron lugar al cumplimiento de la profecía que estaba plasmada en el tiempo, y dice en Daniel en el capítulo 9, el versos 24 y 25 nos especifica las 70 semanas. Pero en Daniel, el capítulo 8, el verso 14, dice, y él dijo, hasta 2300 tardes y mañana, luego el santuario sería purificado. Es decir, que el evento que iba a acontecer estaba asentado en el tiempo, de manera que el pueblo del Señor pudiera prepararse para ese entonces. Y terminado el evento, iba a suceder algo. Y vuelvo a leer el versículo 14 del capítulo 8. Y él dijo, hasta 2300 tardes y mañana, luego. ¿Qué es ese luego? Que después del cumplimiento de 2300 tardes y mañanas, empezaría el evento que estaba señalando este versículo, la purificación del santuario. Esta parte tuvo cumplimiento por el orden del calendario gregoriano en el año 1844. Según este tiempo
de cuenta el 22 de octubre. Pero el Señor había dado un orden en el tiempo, en cuestión del santuario, de manera que su pueblo pudiera tener orientación profética y saber cuándo esperar y lo que iba a acontecer. Al no tener en cuenta el asunto del santuario, el evento lo equivocaron, aun cuando en la cuenta del tiempo estaban correctos. El evento se iba a efectuar al fin de los 2300 días de tarde y mañana para comenzar la purificación del santuario. Pero el evento no era que él venía, sino que entraba en el lugar santísimo celestial, santuario celestial, e entraba a purificar el santuario. Hermanos, todos los eventos en el tiempo en cuestión del santuario están explícitos. La venida del Señor está de igual manera, hermanos. Me gustaría que pudiéramos pasar a otro evento para que pudiéramos ver que no hará nada el Señor sin que antes revele su secreto a sus siervos los profetas. Leemos acá en Daniel, en el capítulo 12, el verso 5, 6, 7. Y leemos Daniel capítulo 12, el verso, vamos a leerlo desde el 4. Dice, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Nosotros sabemos que este evento del tiempo del fin tuvo su comienzo en el término de los 2300, en los 1260 días de supremacía papal. Desde entonces, 1798 para acá, comenzó el tiempo del fin. Dice, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. Muchos equivocan este texto diciendo que la ciencia se ha aumentado en cuanto a la medicina, la tecnología. No. Aquí la palabra de lo que está hablando es del conocimiento de esta profecía. ¿Entienden, hermanos? La ciencia aumentaría, pero del conocimiento de esta profecía. Y dice el verso 5, yo, Daniel, miré y vi a otros dos que estaban en pie, uno a este lado del río y el otro al otro lado. Y dijo uno al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Miren, hermanos, siempre, como en los días de los discípulos, hemos deseado saber cuándo es el cumplimiento de cada evento para poder estar preparados para él. Amén. Yeshua le da el orden del tiempo, pero también acá en esta parte de la profecía hay una pregunta parecida a la que hicieron los discípulos. ¿Cuándo serán estas maravillas? ¿Cuándo serán? ¿Cuándo será el fin de estas maravillas? El verso 7. Y oí al varón vestido de lino, que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su mano derecha y su mano izquierda al cielo y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Es decir que en este evento está dado que el cumplimiento de la profecía tendría lugar en el tiempo, y dice el tiempo, 1260 años o días, porque son llevados a años. Muchos interpretan este tiempo, este periodo de tiempo, que tuvo lugar
del 538 a 1798 tuvo este lugar, este evento lugar. Y lo sabemos en la historia que fue así, y la historia muchos le llaman la era oscura, donde muchos mártires tuvieron que morir a causa de su fidelidad al Señor, de poder guardar algo que está explícito en las Escrituras y que exalta al Padre, que exalta al Hijo como creador de todas las cosas, y es el séptimo día, el Shabbat. Amén. Y muchos tuvieron que dar la vida por esta razón, porque se les exigió guardar un día ajeno a lo que Dios había santificado desde el comienzo de la creación, y ahora el Satanás, a través del papado, logró cambiar los tiempos y las leyes, y ahora se les obligaba a vivir en un día que no tenía nada que ver con las credenciales de Dios y de su palabra. Y por esta razón, miles fueron al cadalso, fueron a la hoguera, fueron al potro, fueron encendidos como antorchas, y dice, y los pocos fieles que quedaron con el conocimiento de la verdad, fueron escondidos en escondrijos lejanos de la tierra por temor a la muerte. Entonces la verdad desapareció, el conocimiento y entendimiento desapareció, y entonces el Señor tuvo que levantar un séquito de personas que en el movimiento del primero, del segundo y del tercer ángel dieron comienzo a una renovación de la noticia de preparar a un pueblo para su venida, de acuerdo a la palabra del Señor. Entonces comenzó el movimiento milerista con un creciendo del conocimiento, de manera que cuando se entendió la segunda venida del Señor, se metieron a buscar el evento en el tiempo, y Miller estuvo 5 años buscando en las Escrituras cuándo sería el evento. Él decía, si yo encuentro el punto de partida de los 2300 días de mañana, de tardes y mañana, yo sé cuándo es la segunda venida. ¿Entienden? Por lo tanto, en 1800, ustedes van a encontrar que la proclamación de 1844 en cuanto al 22 de octubre fue porque en la cuenta del tiempo ellos sacaron el evento y predicaron la palabra bien en alto. Cristo viene el día 22 de octubre. ¿Estaban mal en la cuenta? Estaban bien en la cuenta, solo que equivocaron el evento. Hermanos, si nosotros tomamos la historia, yo les dije que les voy a hablar de distintos eventos en la historia para que se pueda ver que el Señor no hará nada sin que antes revele su secreto a sus siervos, los profetas. No podemos seguir como el siervo malo sin la noticia y el conocimiento. No podemos seguir como los antediluvianos, que vino el diluvio, se lo llevó a todo y no conocieron el tiempo, pero tampoco entendieron. ¿Por qué? No les interesó nada. En el capítulo 27, titulado Una obra de reforma, conflicto de los siglos. Conflicto de los siglos, capítulo 27, en la página 506 y 507, fin de la 506 para comenzar la 507. Los que recibieron la luz relativas al santuario y a la inmutabilidad de la ley de Dios, se llenaron de alegría y admiración al ver la belleza y armonía del conjunto de verdades que fueron reveladas a su inteligencia. Deseaban que esa luz que tan preciosa les resultaba fuese comunicada a todos los cristianos, y no podían menos que creer que la aceptarían con alborozo
pero las verdades que no podían sino ponerlos en desavenencia con el mundo no fueron bienvenidas para muchos que profesaban ser discípulos de Mashiach, de Cristo. La obediencia al cuarto mandamiento exigía un sacrificio ante el cual la mayoría retrocedía. ¿Cómo es que ellos pudieron entender que se equivocaron en el evento? Cuando ellos escudriñaron el mapa, hermanos. Porque el mapa te está dando cada evento en sus tiempos señalados, en sus Moed. Es decir, que el Señor, en cumplimiento de su palabra, cada evento que Él ha hablado a través de los profetas y nos llega, lo ha cumplido. ¿Dónde? En el tiempo. Amén. Amén. Es decir que si nosotros continuamos en el capítulo de Daniel, el capítulo 12, leímos desde el verso 4 hasta el 7, dice allí el verso 7 al final, y juró por el que vive que sería por tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Ustedes saben que tiempos y la mitad de un tiempo son años. En este caso, tiempo es un año, proféticamente. Tiempos son 2 años, proféticamente. Y la mitad de un tiempo son medio año, es decir, 6 meses o 180 días. Amén. Ahora, quiero llevarlos a revelación, porque quien explica mejor estos eventos, mejor no, quien explica, Juan el revelador, allí en el capítulo 10, son las mismas palabras del versículo 5, 6 y 7. Y yo voy a leer en el capítulo 10 de Apocalipsis o Revelación, en el capítulo 10, el verso 5, 6 y 7. Los mismos versículos, solo que allá está en Daniel 12 y aquí estamos en Revelación capítulo 10. El ángel que vi de pie sobre el mar y sobre la tierra, levantó su mano hacia el cielo y oí. Y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo ahora no dice por 1260 días, como lo dice en el capítulo 12 de Daniel, el verso 7, al final del versículo. Ahora dice, y juró por el que vive, que el tiempo. Ahora oigan esto, hermanos. Verso 7. Sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará como él lo anunció a sus siervos. Entonces, ¿está anunciado o no está anunciado, hermanos? El evento está anunciado, solo que tenemos que hacernos de las palabras de los profetas para poder identificar el evento en el tiempo. ¿Amén? Amén. En este caso, encontramos en este versículo 7, dice, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará como él lo anunció a sus santos los profetas. Pero yo quiero que ustedes vean un contraste, porque si dice cuando él comience a tocar la trompeta, también debe de explicarme el Señor que el toque de la trompeta tiene un fin también. ¿Me entienden? Es decir, vamos a Primera de los Corintios, el capítulo 15,
Los versos 51 y 52. Primera de Corintios, primera a los Corintios, el capítulo 15, el verso 51 y 52. Os digo un misterio. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. Verso 52. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final. Allá me dice, como él lo anunció a sus siervos los profetas, el misterio se consumará, pero comenzará a revelarse el misterio cuando él comience a tocar la trompeta. Ahora, yo preguntaría, ¿y dónde está la información para yo tener orientación en el tiempo? ¿Cuándo es que se comienzan a tocar las trompetas? ¿Y cuándo tienen fin las trompetas en el evento? ¿Cuándo es que está plasmado? Porque si el santuario tiene un orden para cada evento en el tiempo, entonces, si está dado en símbolos y ceremonias, entonces en el santuario tiene que aparecer. ¿Amén? ¿Cuándo es que se tocan las trompetas de acuerdo al orden del santuario? Bueno, en el primer día de... Correctamente. Nosotros tenemos allí en Números capítulo 29, vamos allá un momentico. Geburó, no, Bet Misbar. Dice la palabra en Números capítulo 29, el verso 1, en el séptimo mes, al primero del mes, tendréis santa convocación, ninguna obra de siervo haréis, o será día de ¿qué? De tocar las trompetas. Miren, hermanos, si no hará nada sin que antes revele el Señor su secreto a sus siervos los profetas, que anunciaban las trompetas desde el primer día que se tocaban, y se tocaban 7 toques. ¿Qué anunciaban, hermanos? La llegada del juicio, ¿no es verdad? Porque sabemos que el día 10 del séptimo mes era la purificación del santuario, y el Señor, a modo de noticia, aun cuando el pueblo ya entendía, pero el Señor sonaba la trompeta para que el pueblo tuviera conciencia que 10 días después venía el juicio y que había que hacer un arreglo muy especial. Había que estar meditando en las obras que se hicieron durante esos meses. Hay 7 toques para que se tuviera en cuenta que había que tener memoria de qué se hizo o no. Porque realmente el Señor iba a pasar en juicio a todos, y si había pecado, ¿qué pasaba? Por eso es que el pueblo tenía que estar afligido, con su frente puesta en el suelo frente a cada una de sus tiendas, de manera que el Señor pudiera perdonar a su pueblo. Si nosotros vamos a Hebreos capítulo 9, el verso 7, dice, pero en la segunda parte del santuario entra el sumo sacerdote, no sin sangre, dice, entra una vez al año para expiar los pecados de ignorancia del pueblo. Hermanos, todo, miren, todo está plasmado en el tiempo. No puedo darles un evento profético suelto, no se sabe. Esto lo hace el siervo malo, no tiene derecho a saber, pero el siervo fiel y prudente sabe cuándo debe de darle a su familia el alimento
a tiempo. ¿Quieren verlo mejor? Vamos a Mateo, el capítulo 13. El capítulo 13, el verso 51 y 52. Y dice, y él les dijo, ¿habéis entendido todas estas cosas? Por eso, todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Si ustedes continúan la historia, porque vamos a volver otra vez a Revelación capítulo 10, pero vamos a hacer un pequeño preámbulo para cooperar con esta información, de manera que podamos ver que el Señor tiene noticia para nosotros y está guardada por boca de los profetas en su palabra. Solo tenemos que comparar un texto con el otro, una historia con la otra, de manera que en nuestra mente quede clara la información a fin de que nos preparemos para los tiempos señalados, para los Moed. En este caso, ¿anotaron el texto del capítulo 13? Sí. Ese es el último que les di, ¿no? ¿Verdad? En este caso, el maestro dejó una orientación bien clara. El Mateo 24, el verso 32, le dice el maestro, como se le suele enseñar a un hebreo, te doy la respuesta con una pequeña historia de manera que no se te olvide la respuesta, ¿verdad? Estas son las parábolas. Y en este caso, Yeshua les refiere a ellos la respuesta de esta forma. De la higuera aprendan la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan los capullos o las hojas, sepan que el verano está cerca. ¿De qué le está hablando, hermanos? Cuando los capullos están tiernos y brotan las hojas, ¿en qué temporada es, hermanos? Primavera. ¿Y qué viene después? Verano. Hermanos, está clara la información. El verano está cerca. Pero ¿cuándo es que brotan los capullos y están tiernas las hojas? En primavera. ¿Qué les estaba diciendo, hermanos? Dinos qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. ¿Y qué le dice el maestro? Vengo en primavera. No hay que ser tan entendido, creo yo, como para no entender las palabras de Yeshua cuando Él les está dando una información a modo de parábolas, de manera que quede clara en su mente la información. Y valga la redundancia. ¿Amén? Pero fíjense que en el capítulo 24 el Señor les refiere la parábola del siervo malo y el siervo bueno. El siervo malo no tiene por qué saber cuando su Señor viene, porque se fue a comer con los comilones y a tomar ¿con quiénes? Con los borrachos. ¿Usted sabe qué está diciéndole ahí el Señor? El vino de la fornicación de Babilonia. Y la noticia que pueda tener este siervo malo está errada, está equivocada. No hay entendimiento de cuándo viene el tiempo porque se ha afanado en vivir en placeres y en desobediencia, de manera que ha descuidado la información del maestro y puede estar a tiempo para esperar al Señor. No puede. Pero ¿quién no tiene derecho a saberlo? ¿El siervo bueno o el siervo malo? Dice que el siervo bueno, dice, ¿quién pues es el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre los bienes de su casa para que le diera el alimento a tiempo? Fíjense la diferencia de un siervo y el otro. Hay una cosa que en la primavera todas las cosas son renovadas. Correcto. Todo. O sea que cuando venga el verano, ya tenemos que estar renovados para entrar a la... Correcto, amén. En este caso, Yeshua les refiere la información a sus discípulos
Y al ver que no se entendían su totalidad, pasa entonces a darle otra explicación para ver si en su mente queda más ampliada la información. Vamos al capítulo 25 de Mateo. En este caso le dice, entonces el reino de los cielos será semejante, hermano, entiendan la palabra. ¿Será cómo? Semejante. Yo le estoy dando una respuesta a usted de manera que quede claro en su mente. No le estoy diciendo con palabras sencillas cuándo es. Te estoy haciendo una historia para que te quede claro. Y nunca más se te olvide que el evento tiene un fundamento en el tiempo y esa historia va a enriquecer tu entendimiento de manera que te prepares para el evento. Amén. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al novio. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Verso 3. Las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite, pero las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Verso 5. Como el novio tardaba, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el novio, salid a recibirlo. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Pero las prudentes respondieron diciendo: para que no se nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Verso 10. Pero mientras ellas iban a comprar, llegó el novio, y las que estaban preparadas entraron con él a la boda, y se cerró la puerta. Verso 11. Después llegaron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Verso 12. Pero él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Verso 13 y termina la parábola. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Hermanos, yo les pregunto, miren qué contraste. Hay una información que está en el SOP de la Escritura, es decir, que en el misterio revelado de la parábola le está diciendo el fundamento del tiempo en el que el evento se va a llevar a cabo. Les pregunto, si me está preguntando cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo, y te estoy diciendo, el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes, y a la medianoche. ¿Por qué te tengo que decir a la medianoche? Si tú me estás preguntando cuándo es el evento y yo te estoy dando un fundamento en el tiempo en el que se oye un clamor. Y a la medianoche se oyó un clamor. Ahí viene el novio, salid a recibirle. ¿Quién, hermanos? Acá hemos hablado de esta parábola, ¿no es verdad? Pero ¿quién dio el pregón de medianoche en aquel entonces? Vamos a volver a Mateo capítulo 13, el verso 52. Dice, por eso todo escribe, Mateo capítulo 13, el verso 52. Dice así, por eso todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Miren, hermanos, ¿cuáles son las viejas, hermanos? Mire, Noé a los 480 años recibió la noticia de que en 120 años se destruiría la tierra por un diluvio. Y el Señor lo mandó a prepararse, a él y a su familia. 427 años pasaron después del diluvio, hasta que llegamos a los días de Abraham,
Y en los días de Abraham, el Señor le dice a Abraham, después de hacer un pacto con él, tu descendencia volverá acá en la 4ª generación. Y cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, dice Éxodo capítulo 12, el verso 40 y 41, que ese mismo día salían las huestes de Israel a vista de sus enemigos, y dice, salieron como 6,000 hombres de a pie, sin contar los niños y las mujeres, pero en ese entonces se cumplían 430 años. La promesa de que volverían acá, a la tierra prometida. Por eso Israel sale en busca de ¿qué? De la tierra prometida. Como promesa de que el Señor les daría esa tierra a ellos por la descendencia de su padre Abraham. Es decir, que cada evento está fundado en el tiempo y la noticia nos tiene que alentar. No es lo mismo que usted salga a correr en la meta, salir a buscar la meta a fin de ser el que coronen con victoria en esa carrera, y usted tenga que correr 40 kilómetros. O usted en su noticia no sepa cuántos kilómetros tiene que correr, sencillamente que cuando usted llegue a la meta, seguro que van a haber muchos de los que corren que se van a cansar, porque es tanto el correr y la distancia que van a perder de vista la meta. En sus expectativas en cuanto al cansancio, al agotamiento, está tan lejos que realmente se van a dar por vencidos en el camino. Pero cuando usted va corriendo y ve cada cierto tramo, te faltan 20 kilómetros, te faltan 10 kilómetros, te faltan 2 kilómetros, te faltan solamente 1 kilómetro, usted está que ya no puede, pero lo alienta la noticia de saber que está llegando a la meta. No es solo porque cuando decimos por fe, yo creo que Cristo viene y no debemos de saber cuándo es su venida, pero muchos se van a cansar en el camino. Pero si supieran que en el mapa el tiempo de su venida está plasmado y nos está orientando, nosotros aún cansados, como dijo Pablo, cansados pero no vencidos, entonces nos alentamos por lo menos en saber que nos falta poco tramo, aun cuando nuestras fuerzas están agotadas, pero el ánimo de llegar a la meta, de llegar a la victoria, nos alienta para continuar hasta la victoria. Amén. No es lo mismo no tener información de cuándo es el evento a conocer cuándo es el evento. Por eso es que el Señor cada cosa dice llegado el cumplimiento. Y en cada profecía te da un orden en el tiempo para que tú te orientes. ¿Qué ha hecho el enemigo de las almas? Miren esto, hermanos. Vamos al capítulo 12 de Apocalipsis o Revelación para que ustedes vean que realmente el enemigo ha tratado de susurrar en los oídos del pueblo del Señor que realmente estas cosas no se saben, pero Él sí. El capítulo 12, el verso 12, vamos a leerlo solamente. Por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos, pero ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, porque no sabe. ¿Porque sabe? ¿Que tiene? Hermano, nosotros somos el pueblo del Señor. Nosotros somos los que tenemos que entender que el Señor le dio un tiempo a Satanás y ha dado un tiempo en este mundo para que se viera que si su justicia tenía lugar de ser entre los seres creados. Porque Él comenzó en el cielo a predicar que su ley era injusta y que los seres superiores no tenían necesidad de ser regidos por una ley. Entonces el Señor crea al hombre
para mostrarle a los seres superiores, siendo el hombre poco menor que los ángeles, cumpliendo esa ley para que finalmente el pequeño le mostrara al gigante que su ley es santa, justa y es buena. Y que si el hombre, siendo menor que el ángel, podía cumplir los requerimientos de la ley, ¿cuánto más los seres superiores? Amén. Es decir que Satanás es el que no debía de saber cuándo es el tiempo. Pero dice su palabra sabiendo que le queda. ¿Cómo es que vamos a seguir repitiendo que del día y la hora no se sabe? Quiero leerles algo en Conflicto de los Siglos. El espíritu de la profecía orientando al pueblo, animando al pueblo en la carrera para la corona eterna. La página 408 en lo adelante. Y leo así, hermanos. José Wolf, ustedes saben por la historia denominacional, José Wolf fue uno de los pioneros que tuvieron espacio en el comienzo de la obra. Era judío, era un hebreo, era erudito, era maestro. Y su historia está recogida en este libro, en el capítulo titulado Un gran despertar religioso, capítulo 21. En la página 408 leo, en el final de la página. Wolf creía inminentemente la venida del Señor. Según su interpretación de los períodos proféticos, la gran consumación, es decir, el cumplimiento, debía verificarse en fecha, en el tiempo, hermano, no muy diferente de la señalada por Milir. A los que se fundaban en el pasaje del día y de la hora nadie sabe, para afirmar que nadie podía saber nada respecto a la proximidad del advenimiento, Wolf les contestaba: dijo el Señor que el día y la hora no se sabrían jamás. No nos dio señales de los tiempos para que reconociéramos siquiera la proximidad de su venida, como se reconoce la cercanía del estío por la higuera cuando brotan sus hojas. Capítulo 24 de Mateo, el verso 32, que lo leímos hace un momentito acá, ¿no verdad? La información estaba dada, según dice Wolf, en la primavera, por lo menos para que reconociéramos un anuncio de que ya viene. Porque realmente la noticia de que viene la da, ¿quién la da, hermanos? El pregón de medianoche. Y volvamos a la parábola para continuar esta lectura, para que ustedes puedan ligar una historia con la otra, y puedan ver que en cada evento el Señor ha dado un fundamento en el tiempo para que su pueblo se prepare. Vamos de nuevo a la parábola. En la parábola de las 10 vírgenes hubo un pregón a la medianoche. ¿Ustedes saben quién fue? El padre de familia. Dice en el capítulo 24, el verso 46, si el padre de familia supiera a qué hora vendría el ladrón, velaría y no dejaría minar su casa. ¿Entienden? El padre, bien preocupado por sus niñas o por sus jovencitas, estuvo mientras ellas dormían velando. Por eso les di el verso, el capítulo 13 de Mateo, el verso 52, dice: por eso todo escriba docto en las Sagradas Escrituras es semejante. Es decir, hermano, nos han llamado a nosotros en esta generación como padres de familia para dar un pregón, para tocar la trompeta, para sonar la trompeta con un toque certero. El evento no está sin orden en el tiempo, sino que el Señor ha dado un tiempo para cada evento. Amén. En este caso, nos encontramos con las 10 vírgenes. ¿Se durmieron todas o no? Sí. Bien.
Las vírgenes prudentes llevaron consigo aceite extra en sus lámparas. Según nos dice, oigan esto, y vamos a continuar. Según nos dice el Salmo 105, 119, 105, dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Es decir, que en la parábola, en lo que les está enseñando el maestro a los discípulos, le está diciendo que la lámpara, ¿qué es? La palabra. La lámpara en la parábola está diciendo que es las escrituras. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Sabemos que el aceite que tenían las lámparas, ¿qué representaban, hermanos? La unción del Espíritu Santo. Por eso es que no se podía en el santuario apagar la menorá o la lámpara o el candelabro, porque estaba representando la obra maravillosa del Espíritu Santo. Exactamente. Ahora, nos encontramos que se apagaban las lámparas de una, mientras que las otras estaban vigorosamente ardiendo. Pero estas, cuando se despiertan, se dan cuenta que se iban a quedar con las lámparas apagadas y no las iban a aceptar en la boda. ¿Y qué le dijeron a las que tenían sus lámparas encendidas? Darnos de vuestro aceite para que no se nos apaguen las lámparas. Se nos está acabando el aceite. Las prudentes, entendidas en el tiempo y el evento, le dijeron, para que no se nos acabe a nosotros como a ustedes, más bien vayan ustedes a los que venden y compran y viven. Dice la parábola que mientras ellas salieron a comprar, llegó, ¿quién? El esposo, y las 5 que estaban preparadas entraron a la boda. Cuando ellas regresaron con sus lámparas llenas y encendidas. ¿Por qué razón le dijo el Señor cuando ellas tocaron y dijeron, ábrenos, Señor? Y el Señor le dijo, no las conozco. Sencillamente porque el evento tuvo un orden en el tiempo y ellas despreciaron, se descuidaron en el evento y en el tiempo, de manera que llegaron a la puerta con todo conocimiento, pero tarde. Pero tarde. Porque a la medianoche vino ¿quién? Dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida. Al menos le dijo cuándo es que venía él como esposo. ¿Se dan cuenta, hermanos? ¿Pero qué le dijo él a ellas? Bien. Velar. Ajá. ¿No sabes? A la hora. Correcto. Ahora, el velar, hermanos, sencillamente es lo que dice acá, que se los voy a leer, lo dice José Wolf, expresión hebraica que significa pensar y observar el tiempo. Porque el evento tiene un fundamento en el tiempo, pero ¿cómo hay que estar? Atento. Atento, porque si tú sabes la hora y si te quedas dormida, y si no estás velando, te quedaste dormida. ¿Y el evento? Y cuando te despiertas, pasó el tren y, ay, pero yo me quedé dormido y no. ¿Cuántas veces nos ha sucedido que tenemos una cita y nos hemos quedado dormidos y cuando llegamos, no, ya no puede? Te doy cita para otro día porque ya pasó el tiempo de... Cuando vamos a tomar el bus, si no lo tomamos en el tiempo, y cuando nos dormimos, perdemos la noción del tiempo. Y la parábola dice que mientras el sembrador dormía, ¿qué pasó? El señor de la mies dormía, ¿qué pasó? El enemigo vino y sembró, ¿qué cosa? Cizaña. El pueblo del Señor está nutrido de diferentes maneras y formas a través de parábolas, a través de proverbios, para que nos preparemos para el evento. No es que nosotros recibamos la respuesta como nosotros queremos,
porque aún los discípulos no recibieron la respuesta como ellos querían. Maestro, dinos cuándo será tu venida y qué será del fin del siglo. Le pudo decir, no, yo vengo tal día, tal mes y tal año. ¿Ya? Pero fíjense cuánta manera de que ellos pudieran comprender el evento en el tiempo de manera que con esa capacidad pudieran prepararse para la venida de su Señor. Así nos llama hoy el Señor. Por lo tanto, no estamos desorientados en el tiempo. El Señor ha dado un orden porque Adán fue sacado del Edén, fue puesto en la tierra de donde había sido formado para que la labrase, pero tenía que ir cada año a celebrar el reconocimiento de que a través del Cordero Pascual, un día, representado por esa sangre, un día vendría el Salvador de este mundo a redimir a Adán y a toda su descendencia. ¿Entienden? Todo está dado con preciosísima información, solo que no podemos creerle a muchas personas que no se basan en las Escrituras. La tradición ha hecho cosas maravillosas. Satanás ha logrado que la mentalidad del pueblo del Señor esté contaminada con distintas informaciones de los sabios, de manera tal que las tradiciones han formado parte de la información. Del día y la hora nadie lo sabe, pero usted busca en la parábola y usted no va a encontrar eso, hermanos, así. Cuando usted busca al siervo malo, es que el siervo malo es el que no tiene derecho a saberlo. Pero el siervo fiel y prudente, ¿qué pasa? Sabe cuándo es que tiene que prepararse para la venida de su Señor. Quiero leerles esta parte acá. A los que se fundaban en el pasaje del día y la hora nadie sabe, para afirmar que nadie podía saber nada respecto a la proximidad del advenimiento, Wolf les contestaba, ¿dijo el Señor que el día y la hora no se sabrían jamás? ¿No nos dio señales de los tiempos para que reconociéramos siquiera la proximidad de su venida, como se reconoce la cercanía del estío por la higuera cuando brotan sus hojas? ¿No conoceremos jamás ese tiempo cuando Él mismo nos exhortó no solo a leer la profecía de Daniel, sino también a comprenderla? Y es precisamente en Daniel donde se dice que las palabras serían selladas hasta el tiempo del fin, lo que era el caso en su tiempo, y que muchos correrían de aquí para allá, expresión hebrea que significa observar y pensar en el tiempo. ¿Entienden? No es que yo voy a vivir así. Si usted tiene planes de hacer un viaje, usted no lo hace de inmediato así. Usted empieza a copilar cositas, porque esto me va a hacer falta, y usted empieza a hacer preparativos, y en sus expectativas, usted va a ver cuánto va a necesitar para el viaje, y cuando llegue el tiempo de su salida, ¿cómo está usted? ¿Preparado? Pero empezó con tiempo. Por eso es que ellos, las vírgenes, comenzaron a prepararse, pero cuando llegó la medianoche, se durmieron. Se cansaron. ¿Entienden? La meta está tan distante que no tengo ánimo de continuar. Pero el que sabe que solo le falta 1 kilómetro por correr, ¿qué va a hacer? Se va a esforzar aun cuando ya su cuerpo está agotado. ¿Entienden? Quiero pasarles a otra cita. En los estudios que hizo Miller, llegó a estas conclusiones, hermanos. Una profecía significativa, capítulo 19. Capítulo 19, en la página 370.
Oigan esto. Estos son los pioneros que dieron origen al movimiento adventista. Y miren cómo ellos pudieron divisar las señales de los tiempos y cómo nosotros del lado acá, como sucesores de ellos, no entendemos la señal, hermano. ¿Cómo no vamos a aceptarlo? Si realmente nosotros estamos dentro de la información como pueblo adventista o como pueblo del Señor, y no podemos negar lo que nuestros pioneros nos legaron a nosotros. Ellos fueron la antorcha que alumbró en aquel tiempo, pero nosotros somos el relevo. Amén. Amén. Por consiguiente, la página 370 del capítulo 19, una profecía significativa. Por consiguiente, al encontrar en su estudio de la Biblia, Miller, varios períodos cronológicos que, según su modo de entenderlos, se extendían hasta la segunda venida de Cristo, no pudo menos que considerarlo como los tiempos señalados, Ulmoed, o Moed, que Elohim había revelado a sus siervos. Las cosas secretas, dice Moisés, fue el texto que comenzamos hoy, pertenecen a Yudebajet nuestro Elohim, mas las reveladas nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos para siempre. Y el Señor declara por el profeta Amós que no hará nada el Señor sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. Y miren la conclusión que él da. Así que los que estudian la palabra de Dios pueden confiar que encontrarán indicado con claridad en las Escrituras el acontecimiento más estupendo que debe realizarse en la historia de la humanidad. ¡Qué maravilla, hermanos! ¿Cómo vamos a estar nosotros como pueblo del Señor sin la información correcta del evento? Entonces, ¿dónde dejamos Amós 3:7? ¿Dónde dejamos que cada profeta en su tiempo alertó al pueblo para que se preparara? Aún el Señor, cuando estaba en Sinaí, le habló a Moisés y le dijo: dile al pueblo que se preparen para el tercer día, porque yo bajaré a vista de todo el pueblo. Pero les dijo que se prepararan y le dio un tiempo determinado, ¿no es verdad? ¿Cómo es que el Señor ahora va a venir y nosotros no vamos a tener conciencia ni conocimiento? Está cerca, pero está cerca. Hace muchos años que se está diciendo que nuestro amado Salvador está cerca. ¿Saben por qué? Porque no se conoce el tiempo. Porque del día y la hora, usted se está sentando en la silla del siervo malo. Usted no tiene derecho. Si usted está comiendo con los comilones y tomando con los borrachos, este vino es el vino de la fornicación de Babilonia. No tiene razón de conocerlo porque usted está desorientado. Satanás ha logrado meter una información para desinformarle en cuanto a lo que el Señor quiere darle a su pueblo. Entonces nosotros, como pueblo del Señor, tenemos que valernos con la ayuda de su Ruach HaKodesh, de su Espíritu Santo, para que nos prepare, porque dice: no los voy a dejar huérfanos, les voy a enviar el Consolador, el Espíritu de verdad, el cual os guiará a toda verdad. Entonces yo no tengo que depender de los teólogos, ni de los pastores, ni de los ministros, ni de los líderes, cuando yo estoy dependiendo de la promesa del Espíritu Santo que estaría con nosotros, de que nuestro amado Salvador estaría todos los días hasta el fin del mundo. Si yo creo en las promesas del Señor, entonces es posible. Amén. Quiero leerles, ya para concluir, quiero leerles otra cita y vamos allá a... al capítulo Conflicto de los Siglos, el capítulo
un gran despertar religioso. Ya estamos al final casi del mismo capítulo 19. Y yo no soy quien expone esto, hermanos. Desde la página 420 en adelante. Y sería bueno que lo leyeran todo el capítulo, porque este capítulo está nutrido de informaciones para quienes no tienen orientación profética y para quienes siguen repitiendo algo que ni aún ellos aceptan. Para que sepan que el Señor ha dado a través de los profetas toda la información a su pueblo para que nos preparemos para los tiempos señalados. Esta es la experiencia del movimiento adventista y ellos legaron algo que lo pasan a nosotros como seguidores de ese movimiento, como entendidos en la palabra del Señor, nos hacen llegar desde allá hasta esta generación esta información por escrito. Y dice así: nadie sabe el día ni la hora. Era el argumento aducido con más frecuencia por los que rechazaban la fe del advenimiento. Está hablando de la experiencia de ellos allá. El pasaje bíblico dice así: empero del día y la hora nadie sabe, ni aún los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Es decir, él está diciendo, ni yo, solo mi Padre. Los que estaban esperando al Señor dieron una explicación clara y armoniosa de esta cita bíblica y resultó claramente refutada la falsa interpretación que de ella hacían sus adversarios. Esas palabras fueron pronunciadas por Mashiach, Cristo, en la memorable conversación que tuvo con sus discípulos en el Monte de las Olivas. Después de haber salido del templo por última vez, los discípulos habían preguntado: ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Yeshua les dio las señales, dice solo mi Padre, pero dice aquí, Yeshua le dio ¿qué? Entonces él sabía. Pero fíjense que el texto dice algo que realmente no es. Y ella explica aquí. Dice, ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Yeshua les dio las señales y les dijo: cuando viereis todas estas cosas, sabed que está cercano a las puertas. El verano está cerca, pero ¿cuándo brotan los capullos? Primavera. Vean la información, hermanos. No debe interpretarse una declaración del Salvador en forma que venga a anular la otra. Vamos a explicar esto. Si yo te digo que no sé nada al respecto de su venida, tampoco puedo darte señales de su cercanía, porque yo no sé nada. Si yo digo otra cosa, estoy contradiciendo lo que antes dije. ¿Entienden? Si yo le doy a usted señales de su cercanía, es porque yo sé. Si yo no le doy ninguna señal, es porque realmente no tengo información de cuándo será. Pero si yo doy algo de lo que muestra su venida en cuestión de señales, entonces los ángeles pueden que no sepan, pero en este caso el texto debía de decir, mi Padre y yo sí sabemos, los ángeles no saben. ¿Entienden? Pero dice aquí, Yeshua les dio las señales de los tiempos. Vean esto. Y ella acá, en el espíritu de la profecía nos dice, no debe interpretarse una declaración del Salvador en forma que venga a anular la otra. Entonces él sabía. Aunque nadie, ahora dice ella, sepa el día ni la hora de su venida, se nos exhorta y se requiere de nosotros que sepamos cuándo está cerca. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Velar y orar, estudiar. Pero las señales de su venida están dadas, porque él dio señales.
y lo dio de diferentes maneras. Dice en la página 421, después ustedes lean el capítulo completo porque está lleno de estas informaciones. Así quedó demostrado que las Sagradas Escrituras no autorizan a los hombres a permanecer ignorantes con respecto a la proximidad de la venida de Mashiach, de Cristo. Pero los que no buscan más que un pretexto para rechazar la verdad, cerraron sus oídos a esta explicación y las palabras empero del día y la hora nadie lo sabe, seguían siendo repetidas por los atrevidos escarnecedores y hasta por los que profesaban ser ministros de Cristo. Bien claro, hermanos, bien clarito, bien clarito. ¿Cómo es que el Señor nos va a tener desinformados y Satanás sí sabe cuándo es que Él viene? Cuando nosotros nos nutrimos del asunto del santuario, cada evento está plasmado en el tiempo. Cada evento está plasmado en el tiempo. Voy a darle otra información. Vamos a la página 450 de Conflicto de los Siglos, el capítulo 23. Dice, los argumentos basados en los símbolos del Antiguo Testamento, ¿de qué me está hablando? Del santuario, del tabernáculo. Profecías cumplidas, capítulo 23. Los argumentos basados en los símbolos del Antiguo Testamento indicaban también el otoño como el tiempo en el que el acontecimiento representado por la purificación del santuario debería de verificarse. Esto resultó muy claro cuando la atención se fijó en el modo en que los símbolos relativos al primer advenimiento de Mashiach se habían cumplido. Es decir, hoy, 25 de diciembre, se sabe que Él no es el nacimiento de Cristo. ¿Y por qué el pueblo del Señor no sabe cuándo fue que nació? Miren, los símbolos del santuario dicen cuándo fue que nació. No hay que ser tan teólogo, tan estudiado, solamente creerle al Señor y nutrirnos de lo que los profetas nos han enseñado para que felizmente lleguemos a la meta, al entendimiento de cada evento que está plasmado en el tiempo. Los predicadores hoy suelen hablar de las profecías, las 70 semanas, los 2300 días, Daniel 11, Daniel 2, Daniel 7. Hermanos, ¿dónde estamos en el tiempo? Cuando realmente tomamos el orden del tiempo, entonces lo tomamos por los peritos de la historia o los historiadores que han calculado en su modo de entender y saber el tiempo. Ejemplo. El año 457, según la historia, el año 457 se toma como la salida o partida de la orden para reedificar a Jerusalén. En este caso, el comienzo de los 2300 días y de las 70 semanas. Ahora, yo pregunto, hermanos, ¿realmente hay 457 años hasta Adán? Sin embargo, cuando nosotros tomamos la pluma inspirada, en la página 32 de Deseado de toda la gente, nos dice allí que a los 4000 años nuestro amado Salvador vino a la tierra. ¿Y por qué no se parte desde una fecha, desde Adán, como hace el Señor, para darnos una fecha en cuestión de lo que continúa? Fíjense cómo queda, de cierto modo, mutilada la información de la cuenta del tiempo desde Adán hasta entonces, porque realmente si Él nace a los 4000 años, el evento de las 70 semanas en cumplimiento del tiempo tendría que tener ocasión en la cuenta matemática y tendría que estar tomándome en cuenta los 4000 años o cerca de los 4000 años para decirme cuándo fue que nació Yeshua. Profetas y Reyes, la página 415 y 14,
y 416 nos dice que en el concilio celestial estaba determinado el día, la hora, el mes, el año, el lugar donde nacería nuestro amado Salvador, y llegado el cumplimiento del tiempo, Dios, Elohim, envió a su Hijo. Es decir, que toda la información está dada, y si usted toma eventos históricos por evento, usted va a encontrar que el Señor ha dado la cuenta de cada tiempo. El tiempo de la estada en el desierto, el tiempo de los jueces, el tiempo de los reyes, el tiempo de la estada en Babilonia, llevados esclavos a Babilonia, el tiempo de las 70 semanas y el tiempo para cumplirse los 2300 días de tardes y mañanas. Y aún más, está hablando también de los 6000 años de pecado, y el pecado no será más. Toda la información está dada, hermanos. Todos los eventos están dados en el tiempo, de manera que la información sea suficiente y satisfactoria para que a todos les llegue el anuncio, la noticia de que ahora sí el Señor viene pronto. Amén. Ahora sí, cuando usted se nutre del símbolo del santuario que está representando la realidad del libertador, entonces usted tiene que mirar para atrás, llegar a Egipto, pensar que Moisés dio una noticia para que el pueblo se preparara, y a la medianoche, con la muerte de los primogénitos y resultado de lo que había acontecido, el Señor sacó a Israel con mano poderosa a vista de sus enemigos. Una liberación entonces mayor que esta haría el unigénito Hijo del Señor. Hermano, todo está lleno de información. ¿Qué tiempo llevamos de estudio? Hermano, llevamos como 1 hora y algo, ¿no es verdad? Bien, yo quisiera, porque hay mucha información al respecto, yo quisiera leerles esto también como un argumento más para que ustedes puedan entender que cada evento está plasmado en el tiempo y que la segunda venida del Señor está indicada con claridad en las Escrituras. No lo digo yo, lo dijo Miller, lo dijeron los pioneros adventistas y lo dice más que ellos el Señor en su palabra. Amén. Bien, vamos a terminar. Dice, la inmolación del Cordero Pascual prefiguraba la muerte de Mashiach. Y Pablo nos dice, nuestra Pascua, que es Mashiach, fue sacrificada por nosotros. La gavilla de las primicias del trigo que era costumbre mecer ante el Señor en tiempos de la Pascua, era figura típica de la resurrección de Mashiach. Y Pablo dice, hablando de la resurrección del Señor y de todo su pueblo, Mashiach, las primicias, Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Como la gavilla de la ofrenda mecida, que eran las primeras, o las primicias, o los primeros granos maduros, recogidos antes de la cosecha, así también Cristo es primicia de aquella inmortal cosecha de rescatados que en la resurrección futura serán recogidos en el granero de Dios. Ahora escuchen esta parte. Estos símbolos se cumplieron no solo en cuanto al acontecimiento, sino también en cuanto al tiempo. El día 14 del primer mes de los judíos, el mismo día y el mismo mes en que 15 largos siglos antes el Cordero Pascual había sido inmolado, Cristo, después de haber comido la Pascua con sus discípulos, estableció la institución que debía conmemorar su propia muerte como Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En aquella misma noche fue aprehendido por manos impías para ser crucificado e inmolado, y como antitipo de la gavilla mecida, nuestro Señor fue resucitado de entre los muertos al tercer día, primicia de los que durmieron, cual ejemplo de todos los justos que han de resucitar, cuyo vil cuerpo transformará y hará semejante a su cuerpo glorioso. Asimismo, los símbolos que se refieren al segundo advenimiento deben de cumplirse en el tiempo indicado por el ritual simbólico. Amén. La página 451, capítulo 23 de Conflicto de los Siglos. 450 y 451. Si hoy le estoy hablando a alguien que sus miras
están puestas en la sabiduría de los teólogos, los pastores sabios y entendidos, les invito a que escudriñen las Escrituras y que su mira se cifre en el mapa que nos lleva de regreso al lugar santísimo, a la misma presencia del Señor. Yo quisiera que el Señor iluminara la mente de cada uno, que quizás está del lado allá de la pantalla, y que pudiera entender que no estamos sin información, porque tenemos un Dios poderoso, clemente, lleno de amor, y a cada generación le ha transmitido el cumplimiento como verdad presente para su tiempo. La verdad presente para nosotros en este tiempo tiene un fundamento en el tiempo, y tú y yo tenemos que informarnos y llenarnos, nutrirnos de ella, de manera tal que nos preparemos para el pronto regreso de nuestro amado Salvador en gloria. Que el Señor te bendiga y que su Espíritu Santo te llene de estas grandes verdades que están en el santuario, ya que ellas son las que dicen quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Que el Señor los bendiga. Amén.